Amigos, bienvenidos a Puntos de Vista. Les saluda Eliezer Hernández y como cada mañana quiero también saludar a quienes se conectan a partir de este momento, @Noticias Canalí, totalmente en vivo en nuestra cuenta en Instagram, también a quienes están en sintonía a través de Clase 91.5 FM en el estado Aragua y Latina 102.1 FM en Guarenas, Guatire y Barlovento. Nuestra conversación de hoy está dedicada a la materia económica y para ello hemos invitado a Tamara Herrera, economista y directora de Síntesis Financiera, amiga de la casa. Además, buenos días, gracias por estar con nosotros. Buenos días, un gusto, Eliezer. Queremos saber qué está pasando en este momento en el país en materia económica. Nos separan 18 días de un proceso electoral en que los venezolanos elegirán o renovarán a un presidente de la República. Y mucho está centrado de este discurso político en la recuperación económica de Venezuela. Es necesario porque, a pesar de lo que hemos visto durante los últimos meses de la estabilidad de la moneda. Bueno, por supuesto que es necesario porque hay un largo camino de recuperación por delante. La coyuntura electoral, que es en la que muy bien señalas, es en el momento lo que está acicateando un esfuerzo por parte del gobierno, donde en este mes estimamos que va a incrementar el gasto público de manera importante, estimamos que va a gastar 71 millardos de bolívares, eso es una buena cantidad de dinero, y después, digamos, volverá un poco a su modo de control de gasto público, porque ha tenido ya por 5 años y medio la meta de hacer declinar la inflación con una política económica muy, muy restrictiva. Entonces, bueno, se ha logrado este año hacer declinar la inflación, es de las más bajas que se están registrando. Creo que vamos a cerrar el año con una inflación de 2 dígitos finalmente después de 5 años de sacrificio, porque el país ha cargado con los efectos colaterales de esa política. La estabilización ha sido muy prolongada y muy lenta y eso ha tenido efectos sobre el empleo del sector público y del sector privado. Entonces, en la medida en que se pueda asegurar una recuperación económica será muy conveniente y creo que ese es el mayor desafío de cualquier gobierno y de este en particular, que tiene también un esquema de modelo que le cuesta abrir a las inversiones de manera generalizada, además del contexto internacional que tiene el tema de las sanciones, que también impone un marco de restricciones importante. ¿Qué conoce usted acerca de la inflación durante estos primeros 6 meses del año? ¿Cuál fue la cifra? La cifra en total acumulado en lo que va en el primer semestre fue 8.9%. Esa es la inflación más baja desde el 2012, en un semestre quiero decir. Si tomas la de junio, que fue 1%, es la más baja desde el 2005, que fue el mínimo histórico desde 1989. Eso, como señalaba antes, son partes de los procesos que se han venido acelerando. Ha estado fundamentado en un muy empecinado anclaje cambiario, es decir, tiene absolutamente planchado, por decir así, el tipo de cambio oficial, el del Banco Central. No se ha movido prácticamente. No se ha movido porque se han puesto divisas en circulación de manera importante, pero hay una demanda de divisas mayor y eso ha hecho que se separe poco a poco y ya ahora más aceleradamente el tipo de cambio paralelo, porque cuando no consigues las divisas en el mercado formal, obviamente voy a ver si tú tienes y yo las busco y entonces empieza a manifestarse lo que es la subida de precios de cualquier bien cuando hay escasez. Y en este momento esa brecha se está ampliando. Eso en el segundo semestre puede ser un elemento que amenace. Nosotros creemos que va a haber una aceleración de la inflación en el segundo semestre. Si el Banco Central logra mantener un control, es decir, si puede disponer de la cantidad de divisas que se demanda para mantener y prolongar esto, podríamos entonces estar cerrando el año en una inflación de 29 o 30. Pero sí es importante decir que el riesgo de que vuelva a superar el 40 o pase a 50% no es despreciable y depende de esa variable que es la disponibilidad de divisas que tenga a bien poner el Banco Central en circulación. Ahora, la separación entre el dólar oficial y el paralelo ahorita es alrededor de unos 4 o 5 puntos por encima. Estábamos acostumbrados... 12%. Lo que representa un 12%. Estábamos acostumbrados a que este monto siempre fuera muy superior, quizás hasta doblaba al paralelo. ¿Por qué está ocurriendo esto? Bueno, en realidad
No estábamos acostumbrados, acostumbrados, el promedio de eso estaba entre 5 o 6% a lo largo de los últimos años. Creo que te estás aludiendo a lo que existía antes, sí, claro, precisamente cuando estaba el control de cambio, entonces ya no era posible mantener el control de cambio, el gobierno tuvo que hacer la flexibilización a partir del 2018 y entonces el tipo de cambio se sinceró, es decir, naturalmente fue agarrando más o menos un nivel. Y después, si de nuevo tú te insistes y exageras esa estabilidad y no estrechas esa brecha, y esa brecha no se debe estrechar no simplemente tumbando, por así decir, el paralelo, sino que tienes que hacer subir gradualmente, y ese es el desafío que tiene el Banco Central, tiene que hacer subir el tipo de cambio oficial precisamente para que no haya una disparada de esa espiral. Si esa espiral sigue creciendo, es una señal que los actores económicos observan muy de cerca, no solo porque perjudica y tiene distorsiones importantes en la economía y en los precios, sino porque empieza a crear las dudas sobre la capacidad del Banco Central de defender ese tipo de cambio que tiene planchado. Entonces dice, no va a aguantar, déjame buscar divisa. Ahora, entonces ahí es donde él tiene que ser contundente. ¿Cuáles son esos sectores económicos del país en los que se está haciendo la mayor o la mejor inversión en este momento? En materia, no sé si alimentación, turística, en servicios. ¿En dónde se está invirtiendo el dinero del venezolano que se ha visto esta estabilidad? A ver, en Venezuela, lamentablemente, no hay una invitación generalizada a invertir, sino una invitación, digamos, particularizada o sectorizada. Entonces, por supuesto, Venezuela tiene potenciales enormes, pero tiene un marco general de condiciones legales que siempre invitan a la prudencia o incluso el alejamiento de la inversión. Entonces, ese es el desafío más importante, la credibilidad del respeto a las inversiones nacionales o extranjeras. Es decir, tú tienes que respetar el patrimonio que se ponga de inversión en cualquier actividad. De los negocios que, digamos, o las actividades que se ven con más dinamismo, hay unas donde están relacionadas con el consumo masivo, el consumo que hacemos tú y yo, la comida, las cosas necesarias, ahí hay una competencia feroz. Algunos entran con ventaja y fortaleza y otros con ventajismo, que es una cosa muy distinta, mientras que los actores tradicionales, digamos, están cargando ya desde hace mucho rato con el tema de la carga fiscal, que ha sido creciente, es importante, tiene condiciones muy difíciles para competencia y cargan además con el lastre de tener, ¿sabes?, como una casa muy grande desocupada. Y aunque esté desocupada, genera costos de mantenimiento y eso le resta competitividad. Y hay mucho material importado en esos segmentos, bienes que están llegando a precios competitivos y eso debilita todavía más la competitividad y es malo que se exceda ese proceso porque la tentación del gobierno es que puede facilitarle la reducción de precios, pero el otro problema es que puede estar sacrificando crecimiento económico y creo que en este momento no hay nada más importante que Venezuela crezca con mayor fuerza aún de la que está haciéndolo, lo está haciendo en una recuperación, digamos, gradual. Este año vamos a tener un resultado final, incluso con los riesgos y dudas que hay sobre el segundo semestre. Nosotros en nuestro pronóstico, en el caso menos optimista y el más optimista, vamos a tener un resultado en términos de actividad económica mayor, más elevado que el 2023. O sea, que el gobierno nacional está haciendo un trabajo en materia económica que es de reconocimiento. En materia fiscal y monetaria ha insistido y ha sido exitoso finalmente, como decía, después de 5 años y medio, lograr que la inflación baje a 2 dígitos. El reto es, o sea, de un país con estabilidad, es que la inflación anual sea de 1 dígito. Entonces, ¿cuál es el mérito que ha tenido el gobierno? Ha habido una disciplina fiscal y como toda disciplina fiscal, dependiendo de la intensidad y cómo se aplica, tiene el colateral de un sacrificio en actividad económica, en empleo, bueno, todas las cosas que no puedo enumerar aquí, lo que se ha vivido por parte de la población, en empleados públicos y privados. O sea, la política económica tiene un colateral de dureza. La dureza de ese ajuste que duró mucho tiempo, está durando y va a seguir,
tiene un colateral recesivo, tiene costos recesivos. Y recesivo quiere decir que le cuesta hacer crecer la economía, cuesta generar empleo, etcétera. Entonces, ese ha sido, y el financiamiento bancario, que ha sido una de las grandes calamidades para el crecimiento del país. Vamos a hablar de eso al regreso de la pausa. Seguimos esta conversación con Tamara Herrera, economista y directora de Síntesis Financiera. Esto es Puntos de Vista, ya venimos. 7 de la mañana con 38 minutos, estamos de regreso. Esto es Puntos de Vista. Hoy conversando con Tamara Herrera, economista y directora de Síntesis Financiera. Queríamos hablar con usted acerca de eso que tanto nos comentan los expertos financieros con respecto a el crédito bancario. ¿Por qué es necesario? Si se está activando o no el crédito bancario, porque por allí hay una aplicación que a lo mejor no es un banco, pero que le está haciendo de financiamiento a muchos venezolanos. Sí, fíjate, primero yo creo que hay que tener presente que el crédito bancario, el financiamiento bancario de un país es medular, vital para el crecimiento económico. Donde hay financiamiento a la actividad económica, ese es como lubricar algo en un tobogán que precisamente facilite la actividad económica. La política económica esta que ha tenido el éxito después de 5 años y medio de reducir la inflación, empezó precisamente por sacrificar eso. Y esa fue la primera carga recesiva, una bomba súper importante que se le impuso al país. Y esa empezó por poner un encaje legal de 100%. Eso quiere decir que tu banco, si recibías un depósito de 100 bolívares, por ejemplo, o de 1000 bolívares, no podía prestar ni un bolívar, porque tenía que estar en reserva, guardado eso. El gobierno prácticamente en ese momento prohibió. Fue aflojándolo un poco gradualmente y ahora el encaje está en 73%. Entonces no puedes prestar, si te doy 100, puedes solamente prestar 27. ¿Ok? Entonces eso es una limitación importante al crédito ¿Qué significa? Que tú y yo, si necesitamos hacer una actividad, tenemos que ir a donde los amigos, a decirte te pago después, a buscar otras formas de financiamiento, porque no me dan capital para acelerar. Tengo que esperar a cobrar, vender, colocar para tener un capital y comprar los inventarios de la siguiente ciclo más chiquiticos. Entonces, es como para ilustrar la importancia de ese crédito. El gobierno tiene el temor, y él quisiera seguramente aliviar esa norma para que haya más financiamiento, porque ha crecido el financiamiento con muchísimo esfuerzo y de manera insuficiente con respecto a la demanda de financiamiento que hay, de crédito que requiere el país y que se busca. Entonces, no tiene, sin embargo, el valor de hacerlo, porque sabe que si se excede en el financiamiento va a haber un exceso de bolívares que van a ir a buscar divisas, y eso es lo que le está justamente preocupando, y la filosofía central de esa política económica es que no haya bolívares suficientes para comprar dólares. Entonces, la salida de ese círculo vicioso significa pasar a un espacio virtuoso de crear confianza suficiente y fortaleza suficiente en la economía, precisamente para que no vaya a haber esa demanda tan fuerte de divisas y haya más demanda de dólares y te conformes con quedarte, de bolívares, y te conformes con quedarte con bolívares. Si te pagan un bono ahorita y de bolívares, entonces que no salgas como un loco o a comprar o a convertirlos en divisas. Ahora, no es necesario tener los bolívares, porque muchas cosas en claro este país que sí. se tienen que pagar con bolívares. Claro. Los servicios, por ejemplo, Claro. a pesar de que la gente anda corriendo siempre por comprar divisas, llega el momento del pago de servicio y entonces tienes que vender los dólares para llegar a los bolívares. ¿Por qué es importante tener esa reserva en bolívares? Se trata precisamente, uno de los elementos que le da sostenibilidad o le ha dado sostenibilidad a esa política es que el gobierno, por ejemplo, él no quisiera poder cobrar en dólares los servicios públicos, pero sabe que si lo hace va a exacerbar la demanda de dólares y yo voy a estar buscando dólares para pagar mis obligaciones de servicios públicos. Y para eso es que precisamente tú retienes los bolívares suficientes, pero si tuvieras la suerte de tener excedentes según cuáles sean tus ingresos, lo importante es que tú te quedes. Por ejemplo, a principios de año había una diferencia muy pequeña entre ambas tasas, la tasa cambiaria del Banco Central y la del paralelo. Entonces, cuando esa diferencia es muy pequeña, se hace indiferente que lo cambies o no. Por eso es que es peligroso que se haya ido ensanchando como muestra de que hay una demanda insatisfecha. Entonces, si no se satisface esa demanda, no se va a estrechar esa. Entonces tienes o bien que dejar subir la de abajo para que esa brecha se encoja.
Ahora estamos en elecciones. La interrogante es si después de las elecciones el gobierno está dispuesto a hacer eso. Yo creo que va a buscar, intentará hacerlo muy gradualmente, muy lentamente, pero él ha invertido mucho dinero. En esos 5 años y medio, para darte una idea, se han puesto en la defensa del Bolívar más de 10 millardos de dólares del Banco Central. Y también ha ayudado el hecho de que haya entrado en actividad Chevron y ha puesto esas divisas. Entonces la pregunta es, si el gobierno que se comprometió a un pago de indexado de los bonos de la patria o del Cesta Ticket, cuando él permita ese incremento de la tasa del BCB, automáticamente está generando un aumento de su propio gasto fiscal y con ello está aumentando la cantidad de dinero y por lo tanto está alimentando lo que él teme alimentar. Entonces, hay economistas que dicen que todo eso se va a reventar en el segundo semestre. A mi juicio, el gobierno no va a permitir eso, salvo que no tenga la disponibilidad de dinero suficiente y entonces simplemente no pueda mantener la gradualidad de esa política económica. Se me adelantó la pregunta porque estamos en un momento político electoral de solo 18 días. ¿Qué va a pasar el 29? Y digo en materia económica, porque quizás la gente dice, bueno, amaneceremos con un presidente electo o reelecto, cualquiera de los casos. Pero ese presidente actual va a seguir siendo presidente hasta el 10 de enero y las políticas económicas se mantendrán por lo menos hasta ese momento o comenzará un nuevo ciclo. ¿Qué va a pasar allí? Nosotros pensamos que el gobierno va a seguir en esta directriz. Este es el 6º año que está en eso. No veo razones para que la cambie. El problema es que le está costando mucho. Entonces no es que quiera cambiarlo, sino que pueda mantenerla, porque demanda divisas. Y entonces es algo que si tú te excedes, te empecinas en que no voy a permitir que se mueva, estás imponiendo un sacrificio a futuro de los activos externos que está usando el propio Banco Central para intervenir. Entonces hay un momento en que eso se puede sostener y otro en que no. Y sobre todo, si se generaliza esa percepción de que no hay la fortaleza financiera para mantenerla, porque todo el mundo sabe que ese dólar oficial está demasiado barato, entre comillas. Es decir, todo el mundo sabe que debiera costar un poco más. Si el gobierno no sincera eso con habilidad y si lo retrasa demasiado, le va a costar mucho dinero y ahí, si se le va de las manos, entonces sí podemos estar en un proceso de turbulencia cambiaria, como la que se vivió en el 2022, y ojalá eso no ocurra. Ojalá eso no ocurra y puedan ser muy hábiles, tengan las condiciones financieras y lo hagan con una sapiencia dentro de lo que cabe, dentro de lo que el músculo financiero les va a permitir para que no estalle eso. Eso es el desafío fundamental para la política del Banco Central, a mi juicio, en lo que resta del año. Ahora, esta creación de las zonas económicas especiales que están distribuidas en algunos sectores del país, sobre todo donde hay puertos y aeropuertos, y tiene que ver con la economía de puerto precisamente, de toda la exportación y la importación. Hoy se desarrolla, y ayer y hoy será la Expo Comercio Marítima en Venezuela, se desarrolla en un hotel de acá de la ciudad, y hay 54 empresas de distintas partes del mundo que quieren invertir en Venezuela. ¿Eso es posible? ¿Hay garantías para la inversión en Venezuela? Es posible hacerlo y es a criterio de cada inversionista el evaluar cómo hacerlo. Venezuela tiene, digamos, un inversionista que quiere, o sea, piensen que Venezuela no es el único país del planeta, o sea, que nosotros estamos compitiendo como atractivo con otros países que tienen normas jurídicas más confiables, más claras. No hay normas que estén en la ley de precios, aunque se esté no aplicando, que es una cosa muy racional porque fue un error concebirla así. Esa es una ley que generó escasez. Entonces se está bypaseando precisamente, pero está escrita. Entonces hay una cantidad de leyes que cualquier inversionista dice, oye, pero me aplican esta ley y yo pierdo en mi patrimonio o no se rentabiliza y no da sostenibilidad a mi negocio. Entonces sí hay espacio y oportunidades y potenciales enormes en Venezuela y lo que hay que tener es un poco de coraje y disposición política, legislativa para hacer cambios que generen esa confianza, comenzando por una cosa esencial que el gobierno se ha
negado desde los inicios de 1998, que es a publicar toda la información y la rendición de cuentas al país. Una vez que eso ocurra, ya ganarás una gran cantidad de espacio de confianza y credibilidad, que es el único defecto o hándicap fundamental que tiene esta política, porque no atrae inversiones en forma masiva. Bien, hacemos pausa. Al regreso seguimos conversando con Tamara Herrera, economista y directora de Síntesis Financiera. Esto es Puntos de Vista, amigos, ya venimos con más. 7 de la mañana con 49 minutos, estamos de regreso en la parte final de Puntos de Vista. Hoy esta conversación con Tamara Herrera, economista y directora de Síntesis Financiera, hablando de materia económica en nuestro país. En 18 días, el 28 de julio, hay un proceso electoral en el que los venezolanos, le decíamos un poco más temprano, buscan elegir o reelegir a un presidente de la República con unas políticas cambiarias o monetarias o financieras que ha estado acertadas o desacertadas según el criterio que se vea, pero que definitivamente lleva a un pueblo venezolano a que tiene hoy que hacer una arepa en su casa, que tiene que pagar algún servicio y que se ve afectado. ¿Esto cómo puede solucionarse? Bueno, yo creo que el gran problema es lograr no solo hacer bajar la inflación y esta desaceleración, sino el desafío es estabilidad con crecimiento. Entonces, si tú construyes estabilidad con crecimiento económico, eso es lo que se tiene que hacer, y eso es el gran problema que tiene la política económica actual, que se ha concentrado y además ha impuesto sacrificios, costos recesivos, o sea, que han acentuado esa desaceleración de la economía. Esto si gana o es reelecto Nicolás Maduro, pero si llega un sector opositor, si llega el otro candidato o uno de los otros candidatos, ¿cómo será ese proceso, esa sinergia o ese cambio? Ahí es donde los actores políticos son fundamentales. Primero, según quien sea el ganador, se conocerá su orientación política. En este momento se sabe que la orientación política es mucho más favorable del principal opositor, es mucho más favorable al clima de negocios. Entonces las expectativas, que son muy importantes, porque eso pone la atención a la gente en vez de estar pensando en irse, sino en quedarse, y eso es para inversionistas igualito que para individuos. Entonces las expectativas pueden ser mucho mejores, porque hay en principio alguien mucho más amigable para los negocios, y se sabe la orientación económica precisamente con una capacidad de hacer crecer y de vender un modelo de crecimiento, y seguramente tiene conexiones para dar credibilidad y rescatar o acelerar el camino de negociación de alivio de sanciones, y eso va a facilitar enormemente la posibilidad de conseguir crédito externo en las dosis que requiere el país para resolver problemas de primer orden, como es un sistema eléctrico que sea capaz de sostener que todos los venezolanos todas las noches al mismo tiempo podamos subir el switch sin que se caiga la luz en alguna parte del país. Claro, conexiones debe tener, porque si lograron en un momento las sanciones, podrían lograr que sean levantadas. Yo tengo la certeza de que las sanciones seguramente serían levantadas con un cambio de gobierno. La razón fundamental que han arguido son, desde el principio, cuando se leen las órdenes ejecutivas que iniciaron las sanciones, estaban explícitamente dirigidas al problema de derechos humanos y a las faltas en derechos humanos. Y ahí tiene que haber, por supuesto, un alivio fundamental y una demostración fundamental en esa dirección, para que siga habiendo una flexibilización que además no se limite solamente a flexibilizaciones en el área petrolera, que es fundamental para Venezuela, por supuesto. Es un problema amplio y es político, por supuesto. ¿Cuáles son estas otras frentes de batalla, esos otros frentes de trabajo en que la economía venezolana puede crecer, además del petróleo? La economía venezolana puede crecer por todas partes si tú creas las condiciones. O sea, suponte que tú eres presidente y tú no quieres publicar las cifras de desempeño económico, de empleo, de rendición de cuentas del Ministerio de Finanzas. Eres tú el que lo tienes que soltar. Yo estoy esperando que las digas. Si tú tienes que negociar con los sindicatos, y cuando la gente negocia, los sindicatos y el gobierno negocian, o con el sector privado en esta forma tripartita que ahora tiene otro nombre, pero es la misma historia, por supuesto, porque es lo que tiene que haber, negociaciones y acuerdos, pero no hay información. Entonces no se sabe, no saben cuánto se paga, no sabe cuánto cuesta. Entonces, ¿cómo planifica? ¿Cómo planifica?
gente del gobierno, cómo planifican y saben y exigen. Entonces esa es una atadura que se ha impuesto el gobierno y que impone el gobierno, que es fundamental. El día en que aquí se publique toda la información que cualquier otro país publica, te puedo asegurar que mucho va a cambiar de las condiciones de atracción. Y el resto, por supuesto, tiene que ver con esos son, cuando tú oyes hablar de institucionalidad, esa es la institucionalidad de la rendición de cuentas que está escrita en la Constitución de este país y de todos los países decentes del planeta. Entonces, ¿cómo ves? Esas cosas que están escritas en la Constitución, que son las normas básicas que cualquier inversionista de su país o extranjero mira, las tiene y están compitiendo, todo el mundo está yendo a otros países, a nosotros nos cuesta mucho más y entonces tenemos que crear zonas económicas especiales que ojalá, por cierto, se manejen con inteligencia, porque una zona económica especial es exitosa cuando es capaz de derramarse esas externalidades, se concatena con el resto del país. Si tú haces un puntico exitoso, todo el mundo va a querer mudarse al puntico, pero si es un puntico que se encadena y se vincula con el resto del país, se derrama el beneficio de ese crecimiento de la zona económica especial a lo que lo rodea. Y esas son las que son exitosas y las que han sido exitosas en Vietnam, en China y en algunos otros lugares del planeta. Ahora, si desde la política nacional llevamos esta visión a la situación internacional para poder fortalecer esas zonas económicas especiales, ¿cómo debería hacerse? No entendí la pregunta. Si lo vemos en materia nacional, o sea, estamos aquí en el país, pero tenemos que traer estos inversionistas internacionales a estas zonas económicas especiales. ¿Cómo podemos garantizarles, además de la política económica? Tienes que darle información. Entonces la información se da de manera, ven acá, que yo te explico aquí, vamos al cuartico y yo te digo cómo es. Entonces, mira, está chévere, Margarita es bueno por esto, por esto, por esto, esto. En La Guaira es bueno por esto, por esto, por esto. En Coro por esto y por esto, por esto. ¿Qué me garantiza? ¿Cómo es esa norma estatal? ¿Cómo es la aplicación de los impuestos? ¿Y las zonas económicas especiales militares, cuál es la diferencia? No tengo la menor idea de por qué se crean zonas económicas militares. O sea, la condición de militar, no sé a qué, no me ha caído la locha de a qué se refiere y para qué. O sea, ¿es para el estamento militar? ¿Es por eso? ¿O es porque va a ser gestionada también solo, exclusivamente? No entiendo eso. La verdad que no me he ocupado de investigarlo. Lo que más me interesa es que las zonas económicas especiales sean exitosas. Y si te lees cualquier texto sobre zonas económicas especiales, vas a ver el credo de lo que se llama directrices para atracción de inversión directa extranjera. Eso está en cualquier libro de texto y está en manos del gobierno lograr o tener el coraje, por eso hablo yo, de hacer esos cambios legislativos que harían de Venezuela seguramente un lugar que no llame a tanta prudencia y a tanto cuidado para entrar. Nos queda muy poco tiempo, 30 segundos para que a través de esta Cámara nos diga por qué es importante votar el próximo 28 de julio en materia económica, por qué es importante la participación. Es fundamental no solo en materia económica, es un ejercicio de ciudadanía vital. Dejar de asistir a un evento electoral a manifestar, estés a favor o en contra, para mí debilita la fortaleza de una economía y un país que tiene debilitada la institucionalidad democrática, justamente es un disuasivo de la inversión económica y del crecimiento. Interesante mensaje. Muchísimas gracias por acompañarnos. Tamara Herrera, economista y directora de Síntesis Financiera, el día de hoy con nosotros. Este programa, por supuesto, usted podrá tener una reposición a través de nuestras redes sociales, @Noticias Canalí, también en nuestra página de YouTube. Y agradecemos a quienes se hayan conectado a través de @Noticias Canalí, también en Clase 91.5 FM en el estado Aragua. Guarenas Guatire se conectó a través de Latina 102.1 FM. A todos mañana los esperamos a las 6:30 de la mañana en una nueva edición de Primeras Noticias y a las 7:30 nos vemos acá en Puntos de Vista. Que tengan buenos días.